Hola a todos y espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a adentrarnos en una historia profundamente emocional. Un viaje a través de la enfermedad, el amor, la soledad y los sacrificios silenciosos dentro de una pequeña casa en el campo. Seguiremos a una pareja de ancianos que lucha contra la enfermedad, las dificultades económicas y el dolor de ser olvidados por sus propios hijos. Y veremos la frágil esperanza que encuentran en el cariño de su pequeña nieta. Si esta historia les toca el corazón, no olviden suscribirse al canal para no perderse los próximos videos. En la habitación estrecha y húmeda de la antigua casa rural, una luz tenue desde el marco de la ventana proyectaba un tono gris pálido sobre la cama de madera desgastada. En esa cama yacía la esposa, inmóvil, con la respiración pesada como si estuviera atrapada en su pecho. Los prolongados ataques de dolor la habían casi agotado. Cada tos sentía como si su pecho fuera apretado, haciendo que incluso respirar fuera un lujo. Sus ojos se volvían cada vez más borrosos por el cansancio, la fiebre y la interminable lucha con su enfermedad persistente. Se preguntaba por qué seguía enfermando así, un episodio tras otro, sin recuperarse completamente antes de debilitarse de nuevo. Llamaba a su marido, una vez, luego muchas veces, pero todo lo que respondía era el leve crepitar del fuego desde la cocina abajo, distante y frío. La soledad se filtraba en cada grieta de las paredes, en cada respiración dificultosa, haciendo su corazón más pesado que la fiebre misma. Sabía que él estaba en la cocina preparando una olla de hojas herbales para el vapor. Lo único que esperaba pudiera aliviar la asfixiante opresión que envolvía su cuerpo. La espera se extendía indefinidamente, convirtiendo cada minuto en lo que sentía como un día entero. En la cocina, el marido estaba en silencio junto a la olla de hojas herbales, con el sudor empapando su camisa a pesar del clima frío. Removía la olla como si sostuviera lo único que podía reducir el dolor de su esposa. La preocupación grababa líneas profundas en su frente, pero esperaba pacientemente a que las hierbas cocinaran correctamente, como creían los ancianos del pueblo. Cada vez que oía una tos resonar desde la habitación de arriba, se sobresaltaba, sus ojos se volvían más inquietos. Cuando el agua comenzó a burbujear suavemente, rápidamente se secó el sudor. Tomó una taza de agua fresca y subió apresuradamente. La ayudó gentilmente a sentarse, su voz baja y cálida, como si intentara disipar el dolor que la atormentaba. Pero tan pronto como tomó la taza, se quejó de que el agua aún estaba caliente. No mostró molestia, simplemente cambió a otra taza con asa, más fácil para sus manos temblorosas. Bebió la medicina aturdida, con los párpados pesados. Tan pronto como se recostó, su cuerpo se sintió completamente drenado de fuerza. El marido se sentó en silencio a su lado, mirando su rostro enrojecido por la fiebre, escuchando las ocasionales palabras delirantes que escapaban de sus labios secos. Se quedó allí toda la noche, solo levantándose ocasionalmente para escurrir un paño, cambiar el agua, luego sentándose de nuevo para vigilar sus débiles respiraciones. Ella se negaba obstinadamente a ir al hospital. Temía los gastos, temía molestar a sus hijos y nietos, temía que la pareja anciana tuviera que buscar dinero que no tenían. Quería quedarse en casa, vaporizarse con hierbas como muchas veces antes, mantener las cosas simples, como vivían las personas rurales. El aire en la habitación se espesaba, con el olor a medicina, el aroma de las hierbas al vapor, la humedad mohosa de la casa vieja y el olor a impotencia. Mientras dormitaba inquieta en medio del dolor, él se apoyaba contra la pared, los ojos fijos en la ventana
donde el viento frío de la noche se colaba por las grietas. Esperaba que mañana se sintiera mejor, aunque esa esperanza era tan frágil como la tenue luz que caía sobre su rostro. A la mañana siguiente, el marido extendió una estera en el suelo, preparando el vapor para su esposa. Mencionó el hospital de nuevo, pero ella sacudió firmemente la cabeza. El dinero seguía siendo su preocupación obsesiva. 2 ancianos, enfermos y viviendo tranquilamente en una pequeña casa sin hijos que ayudaran. Lo miró, sus ojos rojos por la falta de sueño y el agotamiento. Esa es nuestra suerte, dijo con voz entrecortada. Envejecer, enfermar todo el tiempo, sin un hijo a nuestro lado. Esas palabras golpearon como una aguja en una vieja herida. Hablaron de sus hijos, alguna vez tan obedientes. Ahora, rara vez volvían a casa, dejando a sus padres cuidarse mutuamente, soportar cada enfermedad solos. El marido culpaba a su esposa por haber mimado demasiado a los hijos en el pasado. Ella replicaba que él no era diferente. Ambos cayeron en silencio. Un silencio pesado, lleno de arrepentimiento, de años pasados que no podían cambiarse. Se daban cuenta de que cada vez que mencionaban a los hijos, el ambiente se volvía más pesado, la enfermedad peor. Sus corazones se hundían un poco más. Comenzó a vaporizarse bajo la vieja manta. El vapor caliente la hacía respirar rápidamente, pero también aliviaba un poco. Sin embargo, la tristeza aún presionaba su pecho como una piedra. El marido se sentaba afuera, escuchando las oleadas de tos, sintiendo la impotencia como si cortara su corazón. Ya no esperaba nada de sus hijos. Lo que trajera el destino, lo aceptarían. Cuando dormitó después del vapor, él limpió en silencio. Sus ojos estaban rojos, no por el humo de la cocina, sino por la tristeza acumulada a lo largo de los años, de tantas noches largas junto a su cama. Más tarde, mientras descansaba, con la cabeza más clara pero el cuerpo aún débil, lo llamó de nuevo, pero no oyó respuesta. La soledad regresaba, rápida, fuerte y familiar. Pensaba en los días de embarazos difíciles y partos, los años de sacrificio por sus hijos, esperando que estuvieran allí cuando envejeciera y se debilitara. Pero la realidad era completamente opuesta. Sus 2 hijos, cada uno en su dirección, sin idea de cuándo podrían regresar. Cuando el marido entró del jardín, oyó esas quejas. No la culpaba, solo hacía su corazón más pesado. Sabía que la vida había sido dura con ellos, pero oírla decirlo aún le dolía. Después de un momento de silencio, decidió: iré a casa de Huyen y preguntaré si podemos traer a la pequeña Maya por unos días. Tener a la nieta en casa seguramente la hará más feliz y la ayudará a recuperarse más rápido. Ella no dijo nada, solo miró al espacio delante. Pero en ese silencio había algo, una pequeña y frágil chispa de luz. El pensamiento de ver a su nieta suavizaba un poco la soledad. Se preparó para salir, con un poco de esperanza en el corazón. Antes de irse, se detuvo en el patio, ajustó las canastas de vegetales encurtidos secándose y acarició la cabeza del perro Bibi como para tranquilizarse. La casa estaba tan silenciosa que se oía claramente el viento silbando por las grietas de la puerta, llevando una vaga inquietud sobre el encuentro próximo. Ella yacía sola en la habitación, su mano temblando ligeramente sobre la vieja manta. Esperaba que su enfermedad se aliviara si podía ver a su nieta, aunque sabía que todo era tan frágil como sus propias respiraciones vacilantes. En el camino del pueblo salpicado de sol de la tarde tardía, el marido caminaba lentamente hacia la casa de Huyen. Su espalda estaba ligeramente encorvada, tanto por la edad como por una preocupación sin nombre. En su corazón
solo había un deseo simple: traer a la nieta para que su esposa se sintiera menos sola. Pero sabía que no sería tan fácil como las palabras. Cuando Hayen abrió la puerta, su rostro se iluminó con cortesía, pero sus ojos se oscurecieron rápidamente. Él lo notó y apretó ligeramente los labios. El aire entre ellos era incómodo, como si el pasado estuviera justo allí en el patio, y ninguno supiera cómo rodearlo. Preguntó gentilmente por Maya, tratando de mantener la voz firme. ¿Cómo ha estado la niña? ¿Cómo va la escuela? Huyen sonrió y respondió cortésmente: está bien, todavía va a la escuela regularmente. Maya menciona a menudo a ustedes dos. Esas palabras calentaron su corazón. Reunió valor para decir lo que había ensayado todo el camino. Su abuela está gravemente enferma. Ha estado enferma tanto tiempo, siempre mencionando el nombre de Maya. Yo quiero pedir traerla por unos días, no mucho, solo para que la abuela la vea y se sienta un poco más feliz. Huyen se detuvo. Su sonrisa se volvió excitante. Preguntó suavemente: ¿la abuela está muy grave? Asintió, describiendo brevemente su condición, evitando exagerar para no alarmar a Huyen. Pero no podía ocultar la tristeza en sus ojos. Después de un momento, Hayen dijo, como tranquilizándose: bueno, tal vez este fin de semana traiga a Maya a visitar. Todavía está en la escuela ahora. Sabía que era una gentil negativa, pero era viejo y ansioso. Intentó una vez más. Puedo recogerla yo mismo, solo unos días. La abuela estaría tan feliz. El ambiente se tensó, como una cuerda a punto de romperse. Huyen bajó la mirada, su voz más lenta. Déjeme pensarlo primero, ¿de acuerdo? Temo que Maya sea aún pequeña. Ha pasado tanto tiempo, podría sentirse tímida. Esa respuesta lo silenció. Entendía que aún tenía dudas, aún distancia. No la culpaba, pero no podía ocultar su decepción. Forzó una sonrisa, se despidió y se dirigió a la puerta. El viento de la tarde tardía soplaba fuerte, mordiendo el frío mientras perforaba las arrugas de su rostro. El camino familiar del pueblo de repente se sentía más largo, más vacío. Caminaba lentamente, la conversación reciente pesando fuertemente sobre sus hombros. Detrás de la puerta, Huyen se quedó inmóvil, viendo la espalda encorvada del anciano desvanecerse en la distancia. Un sentimiento difícil de describir surgió en ella: lástima, miedo, confusión. No sabía qué era correcto o incorrecto. Solo sabía que su corazón no estaba completamente en paz con las viejas heridas. Cuando desapareció, Huyen volvió al patio. El cielo se volvía gris azulado de la tarde tardía, con ráfagas de viento fresco agitándose a través de las hileras de verduras. La escena pacífica solo hacía su corazón más enredado. Recordaba las viejas historias, las veces que la abuela había hablado duramente solo porque Maya era niña, los conflictos familiares que casi habían cortado los lazos entre ambos lados, los meses en que crió a su hija sola, trabajando y llorando, sin nadie a su lado. Todo volvía como un arroyo turbio, surgiendo y ahogándola. ¿Y si la retienen? Ese pensamiento hizo temblar ligeramente sus hombros. Aunque sabía que el abuelo no era así, el pasado la hacía incapaz de confiar fácilmente. Se agachó para atender los vegetales encurtidos, sus manos trabajando mientras su mente estaba en nudos. Bibi corría alrededor, meneando la cola, como intentando hacerla sonreír. Pero la sonrisa de Huyen hoy era extrañamente forzada. Después de un rato, susurró para sí misma, como calmando su propio corazón: tal vez realmente solo quieren que Maya visite para que la abuela esté feliz. ¿O porque está realmente tan enferma? No lo sabía.
y no tenía a nadie a quien preguntar en ese momento. La soledad de una madre que había soportado tormentas era evidente. Incluso ahora, con Dee a su lado, los asuntos relacionados con su hija siempre traían de vuelta el miedo primal de alguien que una vez enfrentó la tormenta sola. Finalmente, decidió esperar a que Dee volviera a casa. Necesitaba a alguien con quien compartir, alguien que la ayudara a analizar, para saber si estaba siendo demasiado sensible. El crepúsculo cayó completamente cuando Dee volvió del trabajo. Su ropa aún polvorienta del campo, el sudor no seco en su frente. Tan pronto como entró al patio, vio la expresión pensativa de Huyen. «¿Qué pasa, querida?», preguntó Dee inmediatamente. Huyen relató todo, las palabras, las miradas del abuelo cuando vino a pedir llevarse a Maya. Su voz temblaba, interrumpiéndose a veces. Dee escuchaba en silencio, sin interrumpir ni juzgar. Cuando terminó, respondió gentilmente: «Querida, las cosas son diferentes ahora. Tienes la custodia de Maya. El tribunal te la dio. La ley está de tu lado. Nadie puede retenerla si no estás de acuerdo». Esas palabras fueron como una medicina calmante. Huyen suspiró. Sus hombros se relajaron. Dee continuó: «La abuela podría no haber sido amable antes, pero cuando la gente está enferma, sus pensamientos cambian. Al fin y al cabo, son sus abuelos. Dejar que la niña visite unos días no es algo malo». Huyen bajó la cabeza. Susur Stewardship. «Tengo miedo de tantas cosas». «Lo entiendo», sonrió Dee, «pero tenemos la ley y nos tenemos el uno al otro. No es como antes». Huyen miró a Dee. Sus ojos se suavizaron. En ese momento, sintió que podía apoyarse verdaderamente en alguien. Los dos salieron al jardín a deshiervar y recoger algunas verduras dulces. Lloviznaba ligeramente, el aire fresco pero pacífico. Dee podaba la tierra mientras hablaba de planes para plantar más verduras para vender después del TED, esperando ingresos extra para la familia. Huyen estaba cerca, escuchando, su corazón de repente más ligero. En medio de los miedos enredados, aún tenía un lugar al que volver, alguien en quien confiar. Esa noche, la lluvia caía constante sobre el techo de hojalata. Las gotas golpeaban como un ritmo lento en la pequeña casa. Huyen y Dee cocinaban la cena juntos. Dee cortaba las verduras en rodajas finas para saltear, mientras Huyen recalentaba la sopa. Charlaron sobre los buenos precios de las verduras este año, cómo con trabajo duro podrían ganar una buena suma después del TED. Bibi yacía cerca bajo la mesa, los ojos mirando hacia arriba, esperando un trozo de carne. El ambiente familiar era tan pacífico que Huyen se sentía un poco avergonzada por preocuparse tanto. Pero sabía que el miedo de una madre por su hijo era algo que toda madre llevaba. Durante la comida, Dee dijo suavemente: «Si aún no estás lista, iré contigo a llevar a Maya. O puedo hablar yo mismo con el abuelo. Podemos ir despacio». Al oír eso, Huyen asintió ligeramente. Un frágil rayo de esperanza parpadeó en su corazón, algo que esa tarde no se había atrevido a pensar. La lluvia continuaba afuera. La cálida luz amarilla en la pequeña cocina hacía todo acogedor, lavando parte de las sombras del pasado. Huyen miró por la ventana. Su corazón no estaba completamente seguro aún, pero se había suavizado. Aunque el pasado había dejado muchas cicatrices, quizás el futuro tuviera una pequeña oportunidad para que Maya y sus abuelos se reconciliaran. La historia termina en medio del tenue aroma de las verduras salteadas y el susurro paciente de la lluvia. Todo encuentra su propio camino con el tiempo.
Esta historia sigue a una pareja de ancianos que vive en silencio en su pequeña casa del campo, donde la enfermedad y la pobreza pesan sobre cada día. La esposa lucha contra males constantes y se niega a ir al hospital por miedo a los gastos, mientras el esposo la cuida sin descanso, esperando que mejore. Su dolor más grande no es la enfermedad, sino la soledad. Sus hijos ya adultos casi nunca regresan, dejándolos enfrentar todos solos. En medio de la desesperación, el esposo decide visitar a Huyen para pedirle que su nieta Maya pueda quedarse unos días, creyendo que su presencia traerá alegría y fuerza al hogar. Pero mientras camina hacia la casa de Huyen, algo inesperado lo espera. ¿Será esta pequeña esperanza la cura a su dolor o el inicio de otro capítulo difícil?